Bienvenidos a los comentarios y conclusiones de la materia número 6, Educación a Distancia, de la Licenciatura Ejecutiva en Pedagogía. En la asignatura se desarrollaron 4 temas importantes: la educación a distancia, estructura y organización de un sistema a distancia, enseñar y aprender a distancia y evaluación, regulación y calidad en la educación a distancia. Esta materia es importante para tu formación porque la educación a distancia es una modalidad que rompe con barreras de distancia y tiempo para poder generar procesos de enseñanza-aprendizaje. Con todos los cambios y acontecimientos que se dan en la humanidad y su manera de interactuar, es necesario que como profesional de la pedagogía tengas las herramientas para atender a este gran reto. Empezaremos por mencionar algunas definiciones de la educación a distancia. La educación a distancia es un método o sistema educativo de formación independiente, no presencial, mediado por diversas tecnologías. Los especialistas la definen como la enseñanza y aprendizaje planificado. La enseñanza ocurre en un lugar diferente al del aprendizaje, requiere de la comunicación a través de las tecnologías y de la organización institucional especial. La educación a distancia cambia esquemas tradicionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para el docente como para el estudiante. No existe una relación directa en tiempo real para que el docente dirija el proceso y el aprendizaje del estudiante es más flexible. No existe coincidencia física en cuanto al tiempo y el lugar. Exige mayor independencia y autorregulación por parte del estudiante. La educación a distancia adopta diversas peculiaridades en función de la intermediación del tiempo y del canal que se vaya a utilizar. La concepción de la educación a distancia o virtual ha cambiado con el auge de las telecomunicaciones digitales y las tecnologías de la información y la comunicación. Esto ha permitido mejores y más rápidas formas para diseminar los conocimientos. Las redes de los sistemas de telecomunicaciones permiten que las personas y grupos tengan conexiones rápidas y confiables, lo que ha permitido una mayor interrelación de información entre ellos. La integración de los campos de la informática, los medios audiovisuales y las telecomunicaciones ha causado impacto en la educación a distancia en el contexto de la globalización. Con el concepto de educación a distancia se hace referencia desde la concepción popular a todo tipo de educación donde los estudiantes realizan su proceso apoyados en módulos y de manera muy autónoma. Aunque hay encuentros mensuales en algunas ocasiones con el tutor, el proceso lo orienta el estudiante en gran medida, aunque la institución propone unos textos básicos y las actividades que se deban entregar. Aunque la educación a distancia siempre parezca una idea novedosa, la base de esta educación nació hace más de un siglo y en esencia, salvo por el uso de distintas tecnologías, sigue siendo la misma, aunque para estar en consonancia con los tiempos actuales prácticamente debemos hablar de educación online cuando nos referimos a distancia. Distinguimos a muy grandes rasgos 3 etapas de la educación a distancia. Educación por correspondencia. Se inició la educación a distancia con clases de lengua en Berlín en la década de 1850, aunque su verdadero auge comenzó en 1873. Comunicaciones electrónicas. Durante décadas la expansión de la educación a distancia en Europa fue imparable, sin grandes cambios en su estructura de funcionamiento, pero con la inclusión de la tecnología más sofisticada existente en cada momento. Universidades de educación a distancia. En 1962, la Universidad de Sudáfrica, en Pretoria, se reconvirtió en una universidad de enseñanza a distancia, la primera en el mundo que solo desarrollaba cursos a distancia. Aunque la expansión de Internet desdibuja los límites, la educación a distancia se divide en 2 tipos: aprendizaje sincrónico y aprendizaje asincrónico. El aprendizaje sincrónico se refiere a que todos los estudiantes están presentes al mismo tiempo de forma remota. También se puede dar el caso que estén en el mismo lugar, pero el instructor está en otra ubicación. La videoconferencia es una forma muy común en este tipo de aprendizaje, ya que permite a los estudiantes de cualquier parte del mundo conectarse e interactuar en línea. El aprendizaje asincrónico es un método más flexible.
No es necesario que los estudiantes estén juntos al mismo tiempo y cada uno puede adaptar sus clases o cursos a sus respectivos horarios personales. Podemos resumir de la siguiente manera las características de la educación a distancia. Existe distanciamiento físico, horarios flexibles, se emplean medios electrónicos, fomenta el autoaprendizaje y la autorregulación, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser cuidadosamente planificado, se puede implementar la retroalimentación y evaluación, la comunicación e interacción puede ser sincrónica en tiempo real o asincrónica, diferida sin coincidencia temporal. Ahora hablaremos de los componentes o elementos básicos que integran un sistema de educación a distancia, cuyas características permitirán al docente identificar las diferencias sustanciales en relación a los sistemas presenciales, los cuales son estudiante, docente, materiales, vías de comunicación e infraestructura organizativa y de gestión. Esta modalidad educativa se dirige fundamentalmente a un estudiante que debe reunir ciertas características para poderlo considerar sujeto viable del aprendizaje a distancia, entre las cuales podemos mencionar las siguientes. Ubicación geográfica. Está alejado de los centros educativos tradicionales de educación superior o vive en un lugar en el que requiere invertir demasiado tiempo para desplazarse a una institución presencial. Edad. Este tipo de educación está dirigida principalmente a la población adulta con aspiraciones de superación que suele tener responsabilidades familiares. Madurez. Posee por lo general una experiencia previa de conocimientos, capacidades, actitudes, hábitos y conductas que le hacen tener interés en acceder al proceso de formación y enfrentar su aprendizaje. De esta manera puede afrontar la soledad, aunque ésta se aminora con la comunicación a través de las vías de comunicación. También puede programar su tiempo de estudio de manera independiente y autoevaluarse para alcanzar sus objetivos de estudio. Autonomía. La responsabilidad del aprendizaje recae en el propio estudiante, quien realiza su aprendizaje en solitario, esto es de manera independiente, por lo que se propicia el autodidactismo, a diferencia de la educación presencial en la que siempre está presente la figura del profesor, compañeros y demás personal de la institución, quienes imponen exigencias ejerciendo de diversas formas una cierta presión de manera cotidiana. Con base a las características señaladas, es evidente que el estudiante de esta modalidad posee una cierta desventaja en relación al estudiante del esquema presencial, pues tiene que asumir además el rol de estudiante, otros como son las obligaciones familiares y las del trabajo, lo que hace que disponga de poco tiempo para dedicarlo a las tareas educativas. En cambio, en promedio, un estudiante tradicional suele dedicar todo su tiempo a estudiar. Otros aspectos que influyen en este tipo de estudiantes son el aislamiento en el que estudia, dada la lejanía de la institución, los profesores y compañeros de clase, la frecuente aparición de dificultades laborales y familiares, entre otras que pueden conducirlo al abandono de sus estudios. Sin embargo, cuanto menos el aislamiento puede aminorarse a través del uso adecuado de las herramientas de comunicación que nos brindan las nuevas tecnologías, aunado a una labor de calidad por parte del tutor. El docente de la enseñanza presencial tiene como funciones la programación, la enseñanza cara a cara y la evaluación que generalmente realiza de manera individual. En cambio, el profesor de educación a distancia subsiste como parte de un equipo de expertos. El profesor de enseñanza a distancia, para poder desarrollar sus actividades sin limitaciones geográficas, físicas y temporales y dar atención a grupos heterogéneos de estudiantes, debe redefinir su quehacer profesional para asumir un nuevo rol como facilitador del conocimiento, para lo cual requiere tener la disposición para formarse y desarrollar las capacidades y actitudes que dicho proceso implica. Dentro del grupo de especialistas del que resulta conveniente forme parte un docente de educación a distancia, se encuentran básicamente los siguientes. Especialistas en contenidos son los docentes que dominan una disciplina o curso, de quienes dependerá la calidad de los contenidos de los materiales didácticos que deben responder a las expectativas del estudiante de educación a distancia a fin de facilitar su aprendizaje significativo. Profesores, asesores, mediadores o guías de aprendizaje. Son aquellos que facilitan el aprendizaje de los contenidos, destrezas y procedimientos.
además de dinamizar, proponer y diseñar acciones para orientarlo. Esto es, coordinan todos los aspectos docentes para crear situaciones que fomenten el estudio independiente, la construcción y la socialización del conocimiento a través del uso selectivo y atinado de los medios tecnológicos para reforzar las relaciones e interacciones entre los miembros del grupo. Ofrecen puntos de vista sin la pretensión de imponerlos y propician la reflexión del grupo para que generen pensamientos propios. Tutores. Estos profesionales se justifican por la motivación que brindan al estudiante para su aprendizaje, al orientarlo e integrarlo al sistema y ayudarle a resolver y canalizar sus dudas y problemas durante su estudio. Todo ello a fin de aminorar su soledad y evitar el desánimo para reducir el abandono o bajo rendimiento académico. Esta figura juega un papel fundamental en el proceso de retroalimentación académica y pedagógica, sobre todo cuando interviene en la función de evaluación de los aprendizajes en coordinación con el profesor. Expertos en producción de materiales didácticos. Son un grupo de especialistas en tecnología educativa, diseño gráfico, programación, comunicación y medios técnicos, los cuales son imprescindibles dentro de la organización por ser los encargados de la elaboración y distribución del material de apoyo didáctico. Los materiales requieren ser producidos con calidad científica y pedagógica, por lo que tienen que ayudarse de los especialistas en contenidos y a través del empleo de diversos y novedosos medios de comunicación deberán adaptar a las necesidades de los estudiantes que han de estudiar a distancia para el logro de situaciones favorables de aprendizaje. Especialistas en telecomunicaciones y soporte técnico. Son quienes tienen a su cargo la administración de la plataforma tecnológica, figuras imprescindibles para quienes la utilizan como entorno de aprendizaje, por lo que sin su funcionamiento adecuado sería imposible llevarlo a cabo. También tienen la importante función de ofrecerle apoyo técnico a los usuarios, por lo que deben de estar en comunicación constante con todos los demás expertos del equipo para que su actividad sea eficiente. Algunas instituciones simplifican la participación de profesionales asignando a unos pocos diversas funciones. Así, por ejemplo, podría resultar conveniente que una sola persona sea el especialista en contenidos y quien guíe el aprendizaje, pero no quien a su vez participe de manera directa en la producción de los materiales didácticos, excepto que también sea especialista, al poner en duda su calidad dado el nivel de especificidad que se requiere en aspectos de diseño y manejo de medios tecnológicos para la transmisión de los mensajes educativos. Otras más asignan a un mismo profesional la facilitación o guía del aprendizaje y la tutoría, lo que si bien cierto podría posibilitar un mayor grado de coordinación del proceso de aprendizaje de los estudiantes, también se corre el riesgo de que sea mucha carga de trabajo para quien realice ambas funciones y no las pueda cumplir de manera óptima, por lo que se considera conveniente la división del trabajo, sobre todo en las funciones que representan mayor complejidad. La comunicación en el proceso educativo constituye una condición indispensable que representa la interacción de los actores y cumple varias funciones u objetivos, desde la distribución de información instructiva y de contenidos del profesor al alumno regularmente hasta el aspecto motivacional. En la educación a distancia se da una comunicación bidireccional. Esta comunicación es posible por el avance tecnológico. No solo es factible una comunicación bidireccional entre docente y alumno, sino también es posible una comunicación entre pares, preparación de trabajos prácticos online, videoconferencias, entre otras, a fin de enriquecer su aprendizaje. Por eso a este tipo de educación se le denomina comunicación multidireccional. Ahora mencionaremos los elementos más importantes para la comunicación en la educación a distancia. Traspaso de documentos, presentación de archivos compartidos, correos electrónicos, chat, páginas web, foros virtuales, conferencias virtuales, bibliotecas virtuales, etc. Por último, hablaremos del proceso de evaluación en la modalidad educativa a distancia. Es oportuno despegarnos de las prácticas tradicionales de evaluación, como los exámenes y las tareas escritas, y sopesar las bondades y escenarios que las tecnologías digitales
podrían propiciar. Para plantear una evaluación en la modalidad a distancia es necesario considerar lo siguiente. Fundamentar las decisiones de evaluación. Es decir, si por ejemplo vamos a pedir un resumen, este debe tener un sustento lógico y académico para el alumno y el profesor, pues si lo proponemos solo con el fin de llevar un control de lectura por parte del alumno, podría resultar una lógica de envío de tareas que en lo general para esta modalidad resulte agobiante. En su lugar podríamos pedir una actividad más compleja que nos lleve a verificar si el alumno efectivamente se ha apropiado de los conceptos revisados. Por otra parte, en el área de las físico-matemáticas se puede recurrir a la resolución de ejercicios, como sucede en la docencia presencial, pero también podríamos solicitar la explicación del proceso de resolución del problema, a fin de identificar si el alumno sabe por qué se resuelve de esta manera y no solo está mecanizando y replicando automáticamente un proceso que quizá no tenga una carga conceptual para que le permita identificar por qué sucede así dicho procedimiento. Criterios explícitos para evaluar. Es necesario decir puntualmente qué vamos a evaluar, pues en muchas ocasiones las instrucciones y los objetivos no son claros y podemos recurrir a un mal planteamiento, en donde las instrucciones vayan en función de la forma y no del fondo. ¿Qué quiere decir eso? Que en muchas ocasiones se les piden tareas a los alumnos, por ejemplo ensayos, en donde se les indica el formato que deben tener, tipo de letra, interlineado, estructura, título, introducción, desarrollo, cierre, formato de citación, etc. Y el alumno cumple con esas peticiones, pero al momento de calificarlo el profesor se percata de que el trabajo es deficiente, tanto en redacción como conceptualmente. Por ello es necesario explicar que lo que se evaluará es el uso de conceptos, teorías, procesos, etc. Es decir, debemos explicitar con claridad qué vamos a evaluar para que el alumno desarrolle su actividad pensando en ello más que en la forma. Evaluación auténtica. Está orientada al planteamiento de actividades que se relacionen con situaciones reales que requieran una solución propuesta por el alumno. Este aspecto demanda la creatividad y búsqueda de problemas en la vida cotidiana por parte del profesor, para hacer planteamientos que representen un reto real para los alumnos. Planeación de la evaluación. Una vez que tenemos identificados los puntos anteriores, es necesario plantear qué, cómo y cuándo evaluar. En muchas ocasiones la evaluación se piensa fragmentada, se plantea que puede abarcar algunos temas o una unidad, y conforme se va avanzando en el curso, el alumno ha hecho varias actividades que no se conectan entre sí, no unifican. Por tanto, es necesario identificar los objetivos generales de aprendizaje a fin de poder planear la evaluación y le permitiría identificar al profesor que dicha evaluación debe llevar de manera progresiva al estudiante hacia el logro del objetivo de aprendizaje. Para consolidar los aprendizajes de tu sexta materia desarrollaste las siguientes actividades. En la semana 1 elaboraste un cuadro comparativo de los tipos de educación a distancia. En la semana 2 realizaste un cuadro sinóptico con los componentes, características y funciones de la educación a distancia. En la semana 3 elaboraste un cuadro sinóptico de la comunicación y la educación a distancia. Y en la semana 4 un mapa conceptual con las características de la educación a distancia. Podemos concluir cada una de las unidades revisadas de la siguiente manera. La educación a distancia es aquella en la que la enseñanza y aprendizaje es planificado. La enseñanza ocurre en un lugar diferente al del aprendizaje. Requiere de la comunicación a través de las tecnologías y de la organización institucional especial. Los elementos básicos que integran un sistema a distancia son estudiantes, docente, materiales, vías de comunicación e infraestructura organizativa y de gestión. La comunicación bidireccional en esta modalidad es posible por el avance tecnológico. No solo es factible una comunicación bidireccional entre docentes y alumnos, sino también es posible una comunicación entre pares. Es oportuno despegarnos de las prácticas tradicionales de evaluar y sopesar las bondades y escenarios que las tecnologías digitales pueden proporcionar.
Te dejo esta frase. La tecnología se convierte en educativa cuando pasa por las manos de un profesor. Jorge Calvo. Deseamos que sigas aprovechando al máximo esta experiencia educativa. Estamos a tus órdenes para cualquier duda. Puedes enviar mensaje a la plataforma y responderemos a la brevedad. Hasta pronto, éxito.